están, amigos y amigas? Hoy es un gusto estar en este día. Tenemos un invitado de lujo. Y bueno, antes de empezar, pues quiero presentar a Carlos Sandoval y a Pablo Rivera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Y bueno, y un invitadazo de lujo. Y bueno, hoy tenemos un gran invitado, como bien dice Carlos. José, buen día. Querido Pepe, ¿cómo estás? Te agradezco la presencia y la verdad para nosotros es un orgullo que estés en la Asociación Presidencial 2024. Al contrario, Jaime, muchas gracias de verdad por la invitación. Es un placer estar contigo, como siempre. Verga, además que te está yendo muy bien con este programa. La verdad es que me da mucho gusto. Y por supuesto, Pablo, Carlos, muchas gracias por la invitación a ambos. Gracias por el espacio. Y pues a su disposición. A darle que a su ¿no? disposición. La verdad, pues nosotros somos novatos en esta parte de la entrevistada, pero tenemos un gran experto. No, claro. Estoy por ver aquí, José, Pepe, las entrevistas muy buenas y buenas entrevistas. Y sigues escribiendo ahorita en Excelsior y estás en Imagen, bueno, en Excelsior. Así es, y además estoy saliendo también con un programa a través de mis redes y un canal digital. La verdad es que la pandemia fue una experiencia fuerte, ¿no? Sí. Para todos, que desencadenó o aceleró mucho la migración hacia los medios digitales, y hoy casi es un imperativo porque ha supuesto un desafío y una revolución para los medios tradicionales. Sí, claro. Cambiaron los hábitos, ¿no? De la gente de ver y analizar ahora a través de los medios digitales. Antes la gente pues leía más a lo mejor en los periódicos o lo platicaba más o veía la televisión, y ahora se ha trasladado a los medios digitales, ¿no? Totalmente, es un cambio que venía, ¿no? Pero que esto lo ha acelerado considerablemente. Por ejemplo, en el caso de los periódicos, vienen sufriendo, digamos, una crisis y transformaciones y amenazas y riesgos desde hace más de una década con la propia digitalización, pero hoy incluso otros medios como radio, tele, pues están enfrentando un desafío enorme, pues que van a tener que enfrentar, que van a tener que entrarle. Y lo primero, pues es que pues se les plantea, me parece que ahora sí ya definitivamente, tener que modificar el modelo de negocio. Y el modelo de negocio en mucho define el perfil de los medios que hemos tenido y de su relación con el poder y con el gobierno. Oye, y hablando de gobierno, vamos entrándole al tema. ¿Cómo ves, José, cómo ves el país hoy en día? ¿Cómo ves el tema de la seguridad, la economía, la política? ¿Cómo ves en general el país? Bueno, la verdad es que es un país de claroscuros, depende de donde lo veas. Si lo ves desde el contexto internacional, después de haber vivido una pandemia, después de tener que estar enfrentando una crisis como la que está habiendo en el mundo por la guerra en Ucrania, los problemas de energía, de desabastecimiento, te diría es que el país no está tan mal, que el país no está caído, que el país no está al borde del colapso. La polarización nos lleva a leer con frecuencia de un lado u otro, que estamos a punto de llegar al cielo y otros a punto de infierno. De ir al infierno, de perderte. Todo. Y la verdad es que esto no me parece que sea justo, me parece que está mucho más politizado que lo que realmente estamos viendo. El presidente López Obrador enfrentó una crisis de una pandemia que es una cuestión seria, y luego la guerra en Ucrania y los problemas de la transformación de la geopolítica internacional. Desde luego yo no creo que haya de modo alguno haber podido prever nada de esto, pero el propio política energética que lanzó desde un principio, hoy me parece que ha jugado a su favor y le ha permitido incluso pues, poder subsidiar las gasolinas y evitar que tengamos una inflación galopante como está habiendo en otros países, y solamente basta con voltear y ver Europa, el invierno tan frío que van a tener, terrible. Que está enfrentando. Ahora, si lo ves desde el lado nacional, pues la perspectiva me parece que también incorpora algunas cosas que son muy preocupantes. Y me parece que la más importante es que el país no está creciendo. El país, si venía ya en las últimas 3 décadas con un crecimiento muy mediocre, sobre todo para la población, para el crecimiento de la población de apenas 2%, ahora pues vamos a llegar quizá a los niveles de 2018, cuando él llega al poder, apenas después de que él lo deje. Y eso me parece que es una situación alarmante. Y es alarmante que no haya, por un lado, sido capaz su nuevo proyecto de transformación de revertir ese crecimiento mediocre que en su momento criticó, y ahora que tampoco esta política de transformación que él encabeza
haya podido recuperar, digamos, la fuerza y la presión del país para poder tasar y crecer a tasas más altas. Ese me parece que es la columna vertebral y a la vez el punto más débil del modelo del observador. Sí. Ahora, tú decías, analizando el corto informe del gobierno, reconocías que había habido un buen manejo de las finanzas. Sí, yo coincido mucho contigo, José, en esa parte de que no podemos criticar todo que está mal, porque el manejo macroeconómico ha sido responsable desde mi punto de vista. Le tocó la pandemia, ahora la guerra con Ucrania. Sin embargo, mi pregunta sería, José, ¿qué tanto ha influido la personalidad del presidente en atacar a los empresarios, atacar a las clases medias, criticar el neoliberalismo, afectando precisamente el crecimiento económico, o es este crecimiento, que es de crecimiento, obedece más a estos factores, insisto, a la pandemia, en la guerra en Ucrania? Bueno, yo creo que ahí es un asunto multicausal. Lo primero que te diría es la política macroeconómica que ha seguido el presidente López Obrador se parece mucho más a la ortodoxia de los neoliberales que a otros gobiernos, digamos, que incluso en América Latina han tenido políticas mucho más expansionistas, incluso durante la pandemia, de rescate a pequeños y medianos empresarios. Dicho esto, te diría, es paradójico porque me parece que los verdaderos adversarios, enemigos o contrarios, o el objeto de su confrontación ha sido sobre todo, los tecnócratas neoliberales. No así tanto los empresarios, o no el conjunto de los empresarios. Me parece, y él mismo lo ha dicho, que con el gobierno del López Obrador muchos de los empresarios han ganado. Los grandotes, ¿no? Ahí hay una, claro, bueno, ahí hay una. El club de amigos. Exacto, hacia allá vamos. Y es, a ver, tú traes, ¿cuáles son los nombres del club de amigos? No, pues ahí tienes a Salinas Pliego. Uno. Ahí tienes a, bueno, ingeniero Slim. Número 2. A todo el grupo de constructores como el de Vidanta. ¿Sí? ¿Cómo se llama el de Vidanta? Chávez. Señor Chávez. Olegario Esquirraño. Olegario. Oye, solo por citar algunos casos, pero lo que estamos viendo es que no hay, digamos, una confrontación deliberada con los empresarios. No son todos los empresarios, y como ha sucedido también en otros sexenios, cada administración tiende a perfilar el grupo de empresarios con el que quiere trabajar. Y este no ha sido distinto a los anteriores, todo lo contrario, ha sabido armarse de un grupo de con los que se siente, déjame decirlo políticamente correcto, más cómodo para poder trabajar. Y de alguna manera, Pepe, todos los presidentes han tenido su club de amigos empresarios, por decirlo así. Pepe, nos vamos a tener que ir a un corte, perdón, Pablo, Jaime, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Muchas gracias. De regreso, la verdad muy interesante, Pepe, se nos fue el primer bloque rapidísimo, pero bueno, estábamos hablando, si quieres, para terminar lo que comentabas del tema del club de empresarios y pasar ya al tema de la Guardia Nacional, la seguridad, que es un tema donde sabemos que tú eres un gran experto y has escrito mucho y sales mucho con el tema, ¿no? Pues mira, ese es un tema que también es toral para poder evaluar y que quizá va a ser uno de los grandes baremos respecto a el juicio que haya del gobierno del presidente López Obrador. La tendencia hacia la militarización de la seguridad pública, todos sabemos que no es nueva, pero este gobierno ha dado los pasos más consistentes para quitar esta excepcionalidad con la que nació en el gobierno de Calderón. Es una situación transitoria, solamente en lo que logramos que las policías se renueven, se capaciten, sean eficaces, y en su caso entonces regresaremos a esto. Pero lo último que estamos viendo con el paquete de reformas de leyes secundarias con las que logró superar el bloqueo de la oposición para hacer la reforma constitucional y adscribir la Guardia Nacional a Sedena, me parece que representa el fracaso de los gobiernos civiles desde la alternancia y antes para construir una policía que garantice a los mexicanos poder vivir sin miedo. Me parece que ese es el significado y es un significado profundo que va a dejar hondas secuelas hacia el futuro, porque no es una situación fácil de revertir. Habíamos vivido en esa, digamos, transitoriedad, pero hoy nos cae por completo
la idea de que se impone el modelo de policías militares. No sé dónde vaya a quedar la policía civil, pero por lo pronto luce bastante relegada, o su futuro parece quedar hecho hacia un lado. Y este modelo de policía militar, me parece que lo más doloroso es ver que representa el fracaso de los gobiernos civiles. Yo recuerdo, mi tesis habla de esto, con Miguel de la Madrid tuve que platicar, porque Miguel de la Madrid dice que se ve obligado a meter al ejército en labores de tema narcotráfico. Y de ahí pues, empieza un camino ascendente. Miguel de la Madrid incluso me confiesa, me dice, espero yo que los siguientes gobiernos ya institucionalicen una Guardia Civil, algo diferente, pero ahorita eso es lo que tenemos. Estás hablando de 82, 88, cuando empezamos con eso. Ya, sí, 3 décadas. Que no, el problema de hoy, el problema de seguridad de hoy es ya brutal. Y no hemos podido resolverlo y cada vez nos metemos más en Honduras, creo, ¿no? Problemas. Y no se ve ni por dónde, ¿no, Pepe? La verdad es que se ve la cosa difícil. Es más, no creo que nadie tenga la varita mágica, va a ser un proceso de tiempo y bueno, y ahí tu análisis. Y un poco añadiendo lo que pregunta Carlos, ¿qué pasa si estas reformas también fracasan? Si en 3, 4 años vemos que la inseguridad sigue increciendo y hay más muertos, más violaciones, en fin. A ver, yo creo que es un punto. ¿Qué va a pasar, no? ¿Hacia dónde nos conduce este modelo? A ver, el argumento final para dar el último paso de militar la policía ha sido la idea de que no había ya de otra, y un poco la advertencia, incluso para justificar las tentativas de que las policías se mantengan en la calle hasta 2008, desde aquella iniciativa. Recordarán que metió hace unas semanas una diputada del PRI, claro, para ampliar su permanencia. Sí. Pues, ¿qué es lo que están pensando? Que alguien sería capaz, algún gobernante, algún ciudadano, o qué partido defendería sacar al ejército de las calles y dejar el país en manos de criminales. ¿Quién va a aceptar eso? Pues ni que estuviéramos locos, sí. Nadie. El problema es que es un planteamiento sesgado, porque resulta que el gobierno, los militares han estado en las calles desde 2006 de manera ya permanente, ya no solamente en la lucha contra el crimen organizado, que mencionabas de Miguel de la Madrid, sino de manera permanente en tareas de seguridad pública, ya no solamente contra el crimen organizado. Y hasta hoy tampoco tenemos evidencia de que hayan logrado detener la violencia y reducir la criminalidad, a pesar de que el gobierno habla de que en el último año ha habido una reducción de 8 o 9%, si no mal recuerdo, de algunos delitos graves como el homicidio. Pero la evidencia tampoco la acompaña en este caso. La evidencia no nos está señalando que el ejército haya encarnado ya un modelo que en los últimos 16 años, o sea, no es poco para juzgar, digamos, los resultados que pueda haber, sea el efectivo para poder sacarnos de la zona. El tema, por ejemplo, de los Zetas, este cartel que fue creado y configurado por exmilitares, es decir, los militares están resguardando esa zona del país, el noreste, y acabaron formando un cartel. O sea, hay unos antecedentes muy negativos al respecto, ¿no? Antecedentes negativos, y también te diría, la forma de proceder con estas reformas me parece que tiene muchas partes muy débiles. Una fue la manera de procesarla a través de leyes secundarias que acabarán confrontadas con la Constitución y seguramente darán lugar a amparos, ¿no? Lo cual deja a los propios militares como si recibieran una manzana envenenada con un manto legal que parece insuficiente para garantizar, digamos, el marco legal de las tareas que tienen que realizar. Y segundo, estamos tomando decisiones con este paquete de reformas y la ampliación, en su caso, de supervivencia en las calles, que ya se proyectan o comprometen a la próxima administración, 2024. El próximo presidente que llegue, pues va a tener que aguantar 4 años el mismo modelo y la misma dinámica. Litigios. Y ahí yo me pregunto, yo no sé cómo la vean ustedes, pero no veo ni al presidente ni al gobierno muy preocupado por estos dos, digamos, observaciones que no están bajo el mismo control. Y si no está muy preocupado, si esto no le llama la atención, a mí me lleva a pensar, pues que en efecto hay algún tipo, digamos, de proyecto más amplio.
en la relación del presidente con las Fuerzas Armadas, que de lleno con esto los incorpora en el proceso sucesorio. Al menos van a ser un actor que con capacidad, me imagino, que al menos de veto, pero que el próximo presidente, en caso de que surja por Morena, como casi todos los sondeos hoy apuntan, pues va a deberle buena parte de la decisión de la candidatura que haya recaído en él, y además va a estar comprometido con una institución que va a realizar una de las funciones básicas del Estado, como es la seguridad pública. Perdón, José, Sí. se me hace que los de producción están acelerando el cronómetro porque va a llover, Sí. pero nos mandan otra vez a corte, está muy interesante. Vamos a corte. Vamos a regresar porque vamos a empezar a hablar de política. ¿Te Adelante, parece? vamos adelante. Regresamos, amigas y amigos. Hola Carlos, te tengo una gran noticia. ¿Qué noticia, Jaime? Viene la segunda temporada de los Diálogos por México desde casa. ¿Por Telered Digital? Es claro, por Telered Digital, aquí los vemos, Facebook y YouTube. Ahí nos vemos. Regresamos, amigas y amigos, aquí con José. Estamos platicando de la Guardia Nacional, todas las implicaciones que esta decisión política va a tener en el presente y en el futuro, pero hay una parte que no se separa, todo lo que ha sucedido políticamente con esta decisión. ¿Cómo ves la decisión del presidente del PRI en este aspecto? ¿Y cómo ves también todo lo que ha pasado o que va a pasar en el Senado ahora con Ricardo Monreal, que ya anunció que jurídicamente se va a analizar a profundidad esta propuesta del presidente de mandar la Guardia Nacional a mandos militares? Pues mira, si quieres podemos comenzar por la oposición, porque creo que está más facilita. Está más ligero el análisis. Hay menos interrogantes, hay menos incógnitas. Hay más certeza ahí. Sí, creo que está más claro, ¿no? Mira, mi lectura es que la oposición se quedó en muchos planos absolutamente aparcada en el 2018. Una, porque no ha logrado generar ninguna propuesta alternativa a el mundo que venía dibujando hasta ese año con los últimos 3 gobiernos de la alternancia, desde Fox hasta Peña Nieto. Segunda, la oposición no ha hecho una autocrítica que le permita generar justo esa propuesta y un discurso fresco, una narrativa distinta. Y eso, pues la consecuencia que tiene es que parece que está defendiendo lo que es indefendible. ¿Por qué? Porque en 2018 30 millones de personas dijeron se acabó, tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar porque no queremos seguir igual. Por tanto, si ellos dicen es que no estábamos tan mal y es que toda esa clase de nostalgia nos llevan a un mundo en el que cada día se reconocen menos con los ciudadanos y les parecen más disparatadas o más lejanas sus ideas. Segunda, derivado de lo anterior, pues me parece que otra de las grandes broncas es que la oposición no ha logrado renovarse. No ha logrado nuevos cuadros. Mira, por ejemplo, el PRD, ¿no? Yo estimo a Chucho Zambrano, sin duda, pero oye, a ver, el PRD tenía que haberse renovado su dirigencia hace 20 años. Sí. Siguen con los mismos, con una óptica antigua y además perdieron la oportunidad de generar nuevos adeptos a través de mayor capilaridad dentro de sus propias estructuras. Y la tercera, la verdad, son impresentables. Déjame decirlo con toda claridad. O sea, a ver, un presidente del PRI como Alito, que es señalado por corrupción de la magnitud como ha sido revelado en Campeche, y que no haya absolutamente ninguna rendición de cuentas sobre eso. Y salida de siempre, es que soy un perseguido político hasta que te vayan a perseguir. ¿Tú crees que le doblaron la manita pactas. ahorita? ¿Tú crees que ya se dio a la presión del gobierno federal? ¿Por eso el cambio de señal? Bueno, pues por lo pronto lo que sabemos es que todo ese discurso de yo no me rajo, yo no me bajo, yo voy a fondo, pues es un discurso que ha derivado ya en una crisis del bloque opositor, nada menos, ¿no? Exacto, con las cuerdas y además... No, bien, ya echó la toalla. No, y además acusando a cualquiera para que toquen la campana y le permitan salir. Sí, claro. Entonces, ese es un caso, pero el PAN tampoco toca más las rancheras, Jaime. Hay por ejemplo, ahí de los candidatos que tiene el PRI,
Yo veo dos fuerzas, ¿no? Ajá. Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. Son los dos que se ven ahí, ¿no? Sí. No hay manera, ¿verdad? No hay manera que Bueno, articule. es que lo que no se ve manera es cuál va a ser un proceso suficientemente De selección. digamos, equitativo y objetivo que permita una renovación dentro del PRI. El PRI está actuando de una manera difícil de entender, porque una cosa, por ejemplo, es el liderazgo de Alejandro Moreno y si pactó o no, estando contra las cuerdas, con el gobierno de López Obrador o con Morena, pero otro es, ¿y qué pasa con el resto del PRI? Alejandro Moreno no es el PRI. ¿Qué va a hacer el resto de los priistas frente a la perspectiva de desaparecer? Porque existe el escenario de que el PRI llegue a 2024 con una sola gubernatura, Sí. después de haber tenido más de la mitad, el control de más de la mitad del territorio nacional. Y frente a ese escenario que es catastrófico para el PRI, que amenaza incluso con su desaparición, uno lo que se pregunta es, ¿y dónde están los priistas? Claro. ¿Dónde está el Consejo Político del PRI? ¿Dónde están los hombres fuertes? Es que ¿Dónde está el Grupo Atlacomulco? No, ¿Dónde están? Secuestrado. Ahorita que decías, va a terminar con uno, yo pensaba con una sola persona, ¿no? Un militante que sería Alito Moreno, ¿no? Y todos los demás ya se fueron. No, pero, te lo juro que lo pensé, ¿eh? Pero, oye, pero yo creo que se han hecho intentos, ¿no? Vimos que se reunieron los expresidentes, obviamente el Consejo Político Nacional está totalmente controlado por Alito, o sea, es el partido de Alito, Alito es el dueño. Osorio Chong y Claudia Ruiz Están Massieu ahí ya también. peleándola. Pero Bueno, y ¿cómo? Osorio en el Senado se lanzó a decir, yo no voy con esa postura de Alito, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? ¿Crees que desaparezca definitivamente o tendrá alguna posibilidad? Pues mira, los que tendrían que dar una respuesta importante sobre eso son justamente los que tú mencionabas, los que tienen aspiraciones por hacer que el PRI y la oposición mantenga fuerza de cara al próximo gobierno. Ahí está pues, Enrique de la Madrid y están también otros liderazgos del PRI que tendrían, los hombres fuertes, los señalados como hombres fuertes del PRI, el Grupo Atlacomulco, etcétera, tendrían que estar tomando cartas en el asunto, porque pueden llegar incluso sin Grupo Atlacomulco, sin Estado de México, en fin, desfondados. Entonces, el PRI, en efecto, Alejandro Moreno tiene el control, digamos, de la estructura. Eso está clarísimo y fuera de duda. Pero ¿qué les está ofreciendo a esa estructura Alejandro Moreno? ¿Cerrar el changarro? Pues me parece una promesa bastante pobre. Y obviamente esta ruptura en el PRI podría darle el argumento al PAN de ya no ir con el PRI en la elección del 2024 y hacer lo que Dante había dicho. Si el PAN no va con el PRI, nosotros nos aliamos. Se podría mover la ficha. Sí. Bueno, desde luego. En el PAN yo no veo candidatos, Lili Telles, que no es panista, es de fuera. Ricardo Anaya, pero Ricardo Anaya con todo el proceso. No puede venir, no puede regresar. Está Curi de Querétaro, que es interesante, pero no es conocido a nivel nacional. Sí. ¿no? Curi se me hace bueno, ¿eh? Me gustó mucho Curi. Tiene una personalidad como Juan Carlos Romero como gobernador, pero no sé si le dé para. Romero también está ahí, ¿no, Jaime? José Romero también está ahí metido. De los aspirantes. Sí. Mira, yo creo que el asunto parte de que justamente Alejandro Moreno comenzó a ser cada vez una carga más pesada y más difícil de llevar para construir incluso un bloque opositor hacia el 2024. Yo creo que esa carga se refleja incluso en la propia ruptura que propicia Alejandro Moreno al salir a apoyar a su diputada, una diputada que además nadie conocía, aunque por cierto ha sido ya varias veces legisladora, pero que hace la propuesta de ampliar la presencia de la Guardia Nacional. Y eso pues lleva a que la alianza suspenda el bloque legislativo. Creo que ese es el punto central, pero no resuelve en efecto la candidatura que pueda echar para adelante lo que quede de ese bloque opositor o reconformado con Movimiento Ciudadano. Estamos terminando ya el tercer bloque, José, si nos permites, para poder regresar con Claro las que familias y amigos que nos están viendo con esta plática tan interesante que fue el día, de verdad, un gran programa que estamos teniendo hoy. Y bueno, pues nos vemos después de este corte y regresamos, cerramos con el PAN y vamos ahora sí con las fichas de Morena. Las fichas. Las corcholatas. Son las más difíciles. No te gusta decir corcholatas, ¿verdad, Jaime? Las fichas.
Empezamos este interesante programa con José Buendía. José, muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros y pues cerramos con el tema del PAN primero y luego vamos con lo de Morena, a ver cómo ves los candidatos. Gracias. Pues mira, la verdad es que el PAN en efecto no le veo candidatos fuertes, hay una crisis de liderazgos, me parece que el PAN cometió un error muy grave al principio del sexenio de López Obrador, que fue apostar por reflejarse en sus feudos de Guanajuato y el Bajío, con la idea de demostrar o construir gobiernos diferentes al de Morena, que dieran resultados y ese fuera su plataforma electoral hacia el 24. Abandonaron el partido y lo dejaron con pues, liderazgos ¿cómo calificarlos? Poco importantes. Muy locales. Muy poco importantes. Y que además han estado vinculados a operaciones que hoy empezamos a saber, como los de los cárteles inmobiliarios en la Ciudad de México, que pues no hacen más que debilitar cualquier discurso anticorrupción que en algún momento le valió crecimiento al propio Acción Nacional. Y el otro candidato que pues lo tienen ahí fuera del país, ¿no? Anaya, que manda sus videos cada semana. Sí. Y me parece que esa es la carta profunda, la que está guardando Marco Cortés, pero no veo mucha viabilidad de que logre sacarla. Morena. Hijo, Morena. Ahora sí entramos a lo bueno, José. Se ven en el radar, ¿no? 4 candidatos: Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Monreal, que se ve como el fuera de la... Todavía. Outsider. El outsider. Ese viene de fuera. Sí. A ver, tenemos un presidente que está llegando a su 4º año de gobierno con mucho poder, con mucha aprobación, casi 7 de cada 10 mexicanos. Y eso le da un amplio margen para controlar su propia sucesión, que me parece que es en este momento la tarea más importante que le queda en los próximos 2 años. No veo una más. Pero además me parece que lo sabe porque su idea central es lograr que su proyecto de transformación pueda continuar después del 24. ¿Cómo logras que se mantenga después del 24 en un país presidencialista en el que después de que sales del poder, pues generalmente eres desplazado? Pues lo que está apostando justamente es todo a que el perfil de quien lo suceda le garantice que su proyecto se mantenga. Yo personalmente ahí a la que veo con mayor lealtad hasta ahora no ha dado prácticamente fisura de contrariar al López Obrador ni apartarse ni un milímetro de sus políticas y sus planteamientos, es a Claudia Sheinbaum, que además es la que está arriba en las encuestas. Ese es, digamos, mi apreciación de saque. Ahora, pueden pasar cosas de aquí al 224 y entonces tiene 2 alternativas. Una es la alternativa más cercana de su grupo político originario, una persona que ha sido clave además hasta en el sostenimiento del propio presidente durante todos sus años de oposición, hijo del notario que le firmaba todas las impugnaciones. Entonces la lealtad que hay ahí, la relación es absolutamente cercana. Y puede ser, ya fue además gobernador de Tabasco, puede ser una alternativa. Y luego estaría Ebrard, aunque me parece que él tiene menos oportunidades porque despierta muchas más suspicacias dentro de la propia Morena. ¿Y qué no lo seguiría, no, José? La verdad es que llegando Ebrard sería, señores, aquí el presidente soy yo, y vámonos, ¿no? Yo creo. La quinta transformación. No cumple con el primero de los... No cumple con el objetivo. Ya fue jefe de gobierno después de López Obrador, creo que mostró sus cartas antes. Sí, sacó las cartas antes. Ya sabemos cómo juega. Sí, ya sabemos cuál es. ¿Tú cómo ves a Marcelo Ebrard en caso de que no sea él el elegido? ¿Crees que rompa con Morena o se va a disciplinar y se va a ir a una embajada o le van a ofrecer un cargo en el Senado? El ejemplo, por ejemplo, de Ricardo Monreal es ilustrativo. Sobre todo en el episodio que acaba de ocurrir en el Senado, cuando se eligió al presidente de la mesa directiva, donde se acordarán de toda esta telenovela que hubo en el tres rondas. Sí, pero porque se decía, porque había pactado con la oposición mantenerse como presidente del Senado y al final los dejó en el aire y salió su candidato, la persona que él quería, que es Alejandro Armenta, el actual presidente. Bueno, ahí vimos con toda claridad que el tema de la ruptura
parece más bien una forma de chantajear para avanzar posiciones, como ha sido antes, aunque se materializaba porque existía, digamos, el incentivo de poder tener un camino fuera. Hoy yo no veo que ninguno tenga un camino fuera de Morena. Creo que ni siquiera los que están fuera de Morena, los otros partidos, tampoco están demasiado interesados en ellos y están tratando de armar a sus propias candidaturas. Así que esta tradición de los chapulines en la política mexicana creo que está un poco a la baja. Por lo menos en la sucesión presidencial, creo que van a saltar menos de lo que uno hubiera O sea, pensado. ¿tú ves a Monreal también que se quede en Morena? Después de todos los desplantes, desaires más bien, que ha tenido en todo este proceso. Pues hasta ahora él ha sido claro en decir, yo voy y voy por Morena. Y este reafirmar, subrayar y no bajarse ni un segundo, a mí lo que me hace saber es que él en lo profundo sabe que aunque tuviera que llegar a dar ese salto, tendría que ser ya en extremis y después de que todas las puertas internas se lo hubieran cerrado. No creo que vaya a pasar eso, porque pues hay suficiente todavía para poder llegar a conciliaciones incluso con Ricardo Monreal al interior, así que no lo veo. Francamente, hoy yo no lo veo saltando. No, y tuvo su oportunidad en el Senado, ¿no, Pablo? José, de alguna manera, Jaime, si se hubiera quedado ahí como presidente, que hubiera pactado, porque quería la oposición, y como tú dices, lo medio engañó. Así pero es. imagínate ahí contra el presidente, ahorita en todos los eventos del 16, o sea, era el Sí, momento era de su él, momento. era su momento, y se le fue, mi punto de vista también. No, coincido contigo, finalmente ahí se quedó, se quedó uno de Morena en la presidencia, es cercano a él, la jugada le salió bien, aunque pues no lo proyecta demasiado a nada, Exacto. más que tratar un poco de recuperar y sanar heridas con el presidente. Parece que eso es lo que le importa. Sí. Vemos 4 candidatos fuertes. Ajá. No verías un quinto, sí que no hay quinto mano. Uno, el caballo negro, un Zoé Robledo en el IPS. Ahí lo trae pastoreando, O sea, no lo han soltado, salieron los anuncios presidenciales ahora del informe. Digo, podría ser también, ¿no? En caso de que las fichas, no corcholatas, no destapen bien ahí, o se les salga el gas. Sí, bueno, puede haber todavía sorpresas, aunque yo cada día veo esa posibilidad más reducida, más acotada. Ya estamos demasiado arriba, ahora armar, ¿no? Otra candidatura, lanzarla, posicionarla, sería, digamos, mucho más cuesta arriba. Aunque tienen a su favor en el que, pues del otro lado no hay contrincante. Del otro lado, pues el terreno está absolutamente virgen Y además el y no presidente- ocupado, o sea, pues caminan en caballo de hacienda. Perdón, José, además el presidente siempre ha engañado con la verdad. En el tema del aeropuerto, ha anunciado las cosas. Yo coincido contigo, yo muy claramente a Claudia, ¿no? Está encantado, ¿no, mi estimado Pablo José? Jaime. Pues ahí nos vamos, con eso nos vamos en las apuestas, ¿cómo ves? Así es. Pablo. Ellos apuestan por Marcelo, pues vamos a ganar muy fácil. Yo lo que quiero es que Marcelo sea un gran candidato. Sí, Claudia de que es una llegue gran seguidora. es otra cosa. Ha sido muy leal y eficiente. Aquí hemos hablado de su gran labor en la Ciudad de México, que creo que ha sido buena. Pero bueno, yo creo que Marcelo tiene mucho talento. Así es. Pues José, se nos Oigan, terminó muchas el tiempo, gracias. se fue como el agua. En verdad, sí, como el agua. Jaime, Pablo, pues muchas gracias. Y No, José, muchas gracias. bueno, un gustazo estar con José Buendía, un gran periodista. Y algún otro comentario final, mi estimado José. No, pues la verdad es que solamente agradecerles, ha sido una plática muy rica, muy ágil, muy fresca, muy sabrosa. Y bueno, pues ya seguiremos discutiendo el tema, porque todavía nos quedan 2 años Sí, para analizar y hasta especular. Bueno, pues, No, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Pablo. Y por supuesto, Jaime, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Pues muchas gracias, pues muy buenas noches. Pablo, ¿algún comentario final? No, pues agradecerle mucho a José, gran programa, se notan las tablas de periodista y de analista político que eres. Muchas gracias, de verdad. Grandes conocimientos y grandes detallitos ahí que nos vamos a llevar para seguir analizándolos. Muchas gracias por venir. Pues muchas gracias. Jaime. Muchas gracias, Lucía, de verdad, para mí un gusto seguirte en las redes, seguirte tus artículos diarios, los que publicas, y la verdad es un gusto y un orgullo tenerte aquí. Muchas gracias a todo el auditorio por habernos visto y pues hasta la próxima. Pues muchas gracias. Esta es la sesión presidencial 2024. Nos vemos en el próximo programa y muchas gracias a todas y todos.